Dios le bendiga, amados hermanos, y les habla su hermano y amigo Fray Vivieca. En esta hermosa noche quiero compartir unas palabras contigo. Y esta palabra de Dios, se encuentra basada en el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 40 en adelante. Bendecido sea el Señor. Sin más preámbulo, vamos directamente a la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Y el tema de esta lectura es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando Jesús, la palabra de Dios, la voy a leer bajo la comunión y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Mientras iba delante, la multitud le oprimía. Gloria a Dios. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médico todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Damos gracias al Señor por sus palabras, porque son palabras de Dios, palabra de vida, palabras fieles y verdaderas, dignas de ser creída y obedecida. Gloria a Dios. En esta noche quiero desarrollar este tema. Gloria a Dios. Podemos ver que llegando Jesús a la orilla de aquel lugar, a Galilea, dice la palabra que había mucha gente allí esperando su llegada. Pero entre esa multitud había un hombre que tenía una gran preocupación, tenía una gran necesidad. Este era un hombre religioso, pues era uno de los principales de las sinagogas. Lo que nosotros hoy conocemos aquí como iglesia, allí se le llamaba, o se le llama todavía hasta el sol de hoy, sinagoga. Bendecido y alabado sea el Señor. Este hombre era un hombre religioso, pero tampoco era cualquier hombre religioso, sino que era un príncipe de la congregación, era un principal. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero este hombre tenía una gran necesidad, y aunque era un hombre religioso, él sabía que la necesidad que él tenía, hombre humano, o en otras palabras, la ciencia humana de aquel entonces no podía resolverle, ya que él tenía una sola hija y estaba enferma, muy enferma, pero él había puesto su confianza y su esperanza en aquel que él había oído escuchar de que donde quiera que llegaba algo tenía que suceder. Este hombre propuso en su corazón ir detrás de su milagro. Él se acercó a Jesús. Y dice la palabra que cuando él vio a Jesús se acercó a él, pero inmediatamente está frente a Jesús, él se arrodilla, se humilla delante de él, porque él tiene una necesidad y él entendía que esa necesidad que él tenía, solamente Jesús tenía la solución. Ese milagro que él esperaba, solamente podía Jesús hacerlo realidad en su vida. Imagínese usted como padre, como madre, cómo los padres que son responsables y la madre aman a sus hijos. Bendecido lo sea el Señor. Imagínese usted este hombre que solamente tenía esa única hija, una adolescente de 12 años. Imagínese la preocupación de este hombre. Dinero tenía, pero la situación en la que estaba viviendo su hija, el dinero no podía solucionar el problema. Pero él sí, aún siendo un hombre religioso, podemos decir que hasta apóstata, porque los principales de las sinagogas no tenían fe en Jesús, no creían en el mensaje que Jesús estaba pregonando. Ellos eran judaizantes. Jesús traía la buena nueva de la salvación, un mensaje diferente, pero un mensaje de impacto, un mensaje renovador, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. El reino de los cielos se ha acercado. Bendecido es el Señor.
Y este hombre se acercó a Jesús con la esperanza de que Jesús tenía la solución de su problema. Bendecido y alabado sea el Señor. Y él le pide al Señor que se acerque a su casa, que se llegue juntamente con él a su casa, para que ore por su hija porque estaba muy enferma. Pero en el transcurso del camino, también la misma escritura nos registra que había una mujer que tenía 12 años padeciendo de una enfermedad, de un flujo de sangre. Y dice la palabra que esta mujer tenía mucho padeciendo de esto y había ido donde muchos médicos y había gastado cuanto tenía. En otra palabra, todo lo que tenía lo había gastado detrás de lo médico. Y claramente nos registra la palabra que antes le iba peor. Todo cuanto tenía lo había gastado y no pudieron resolucionar el problema que ella tenía. Imagínese usted una mujer con 12 años perdiendo sangre. Bendecido y alabado sea el Señor. Hoy podríamos decir que esa mujer padecía de un cáncer terminal. Bendecido y alabado sea el Señor. 12 años perdiendo su sangre y esa mujer todavía seguía con vida. Pero también esta mujer propuso en su corazón ir detrás de su milagro, porque ella propuso en su corazón tan solo llegar donde estaba Jesús y tocar su manto. Pero llegar donde estaba Jesús y tocar su manto no era cualquier cosa. Era una condición, una situación desafiante para ella. En primer lugar, en el pueblo de Israel, por cultura, por ley, una mujer que estuviese en el tiempo de su costumbre no podía salir a caminar en medio del pueblo. Tenía que recluirse dentro de su casa hasta esperar que el tiempo de su periodo menguara y fuese purificada. Porque si salía a la calle así, podía correr el peligro de que fuera sacada del pueblo y apedreada, ya que era tenida por inmunda. Imagínese usted esta mujer en la condición que estaba, sin fuerza, llegar donde estaba Jesús, que una gran multitud lo rodeaba, y no tan solamente que lo rodeaba, sino que también lo ahogaba, lo oprimía, en otras palabras. Esa mujer se acerca sigilosamente y puede traspasar toda la gente que estaban cercanos a Jesús, que rodeaban a Jesús, y poder llegar allí y tocar su manto. Recuerde que esta mujer, si se quedaba en su casa, estaba sentenciada a muerte, pero si salía a la calle a cumplir con este propósito, con este anhelo, con este deseo que ella tenía en su corazón de tan solo llegar donde estaba Jesús y tocar su manto, también eso era una sentencia de muerte. Pero donde Jesús llega, hay vida, hay salvación. Bendecido y alabado sea el Señor. Jesús, esta mujer llegó donde estaba Jesús, rompiendo barreras, rompiendo y sobrepasando los obstáculos. No sé de dónde sacó fuerza. Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero esta mujer del flujo de sangre tenía mucha fe. Y yo entiendo que la fe que ella poseía fue el motor propulsor para que ella pudiera alcanzar su meta, pudiera alcanzar su milagro. Y dice la palabra que abriéndose paso entre toda la multitud, ella tocó el manto de Jesús, pero quedó en silencio. Y usted diría, ¿por qué ella inmediatamente tocó el manto de Jesús y el mal que había en ella cesó? Ella sintió que había sido sana, pero se mantuvo en silencio y con mucho temor, porque ella sabía que si se daban cuenta que era ella que estaba ahí, en la condición en la que ella estaba, que tenía que estar recluida en su casa, por eso ella se mantuvo en silencio, temerosa. Pero cuando Jesús
se volteó y mirando a todos lados, preguntó, ¿quién me ha tocado? Oiga esto, los discípulos que están ahí con Jesús le dicen, pero maestro, hay una gran multitud que nos arropa, nos aprieta. En otra palabra, nos están ahogando. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Recapitula, en otra palabra, eso lo estoy diciendo yo, recapitula lo que tú has dicho. Eso lo estoy poniendo yo. En otra palabra, analiza bien. Jesús dice y responde, ¿quién me ha tocado? Porque poder o virtud salió de mí. Y mirando a todo alrededor, la mujer se sintió descubierta y ella, temerosa, declaró el milagro que había sucedido en su vida porque ella estaba detrás de su milagro. Y la palabra de Dios dice, como tú creas, te será hecho. Bendecido y alabado sea el Señor. Ella creyó que tan solo con tocar el manto del maestro iba a recibir la sanidad, y ella recibió la sanidad a través del toque del manto del maestro. Así como también Jairo había creído que la solución al problema de su hija iba a ser solucionado a través de Cristo, que cuando Cristo llegara a su casa la enfermedad tenía que salir, irse y dejar a su niña en paz y su niña poder incorporarse. Él mantuvo su fe, pero oiga esto, mientras él iba de camino, sucede este milagro, pero de camino a su casa llega uno de sus siervos y le dice, maestro, le dice a Jairo, ¿por qué molesta al maestro? Ya la niña está muerta, no hay por qué molestar al maestro. Cuando Jesús escuchó esto, le dice a Jairo, ten paz, la niña no ha muerto. La niña duerme, ten paz. Cuando llegan a la casa de Jairo, bendecido y alabado sea el Señor, encuentran la algarabía, los gritos, el guay, porque la niña para ello había muerto, pero el Dios de gloria, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo encarnado, el que se hizo un poquito menor que los ángeles y moró entre nosotros los hombres. Le digo a Jairo, tu hija duerme. Y cuando llegó a aquel lugar, mandó a sacar a todos aquellos burlones y alborotadores, porque cuando Jesús dijo que la niña dormía, empezaron a burlarse. Y una de las cosas que a Dios lo desagrada, no lo limitan, sino que lo desagrada es la falta de fe. Bendecido y alabado sea el Señor. Amado hermano, aquella mujer cuando tocó el manto y luego testificó temerosamente delante de todos lo que había acontecido, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Cuando llegó allí en el momento que entra a la habitación donde está la niña tendida, muerta, inerte, Jesús se acerca a aquella niña y le dice la siguiente palabra, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente aquella niña se incorporó y el Señor la tomó, la entregó a sus padres y le mandó que le diesen de comer. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de siempre. Él es el alfa y la omega. El alfa y la omega en el griego, el alfa es la primera letra del alfabeto y la omega la última letra. Él es el principio y el final del griego. Pero es el principio y el final de todas las cosas. Y el poder de Dios no ha menguado, su brazo
no has menguado, no se ha debilitado. Él sigue siendo el mismo de ayer, lo es hoy. Amado hermano, amado amigo que me escucha, el mismo Cristo que anduvo hace más de 2000 años en la tierra de Galilea, en toda Jerusalén y otras ciudades, aquel que libertó al endemoniado gadareno, que fueron más de un endemoniado allí en la tierra de los gadarenos, aquel que libertó a aquel endemoniado, aquellos endemoniados gadarenos, aquel que le dijo a Jairo que su niña no estaba muerta, y esa niña, cuando Jesús dijo la siguiente palabra, niña, te digo, levántate, se incorporó. Aquel mismo Jesús que fue al sepulcro, estando Lázaro allí con más de 4 días de haber muerto, oró al Padre dando gracias y a Lázaro le ordenó que saliese de aquel lugar. Se incorporó aquel que murió en la cruz del Calvario derramando su sangre por ti y por mí, por todos y cada uno de nosotros. Esa sangre que él derramó, la derramó por el más vil pecador, sin acepción alguna de persona, sin importar raza, credo. Bendecido lo sea el Señor. Él derramó la sangre, ni color. Él la derramó por todos y cada uno de nosotros. Esa sangre sigue siendo vigente hasta el día de hoy. También los milagros de sanidad están siendo vigentes hasta el día de hoy. Pero la llave para que ese milagro llegue a tu vida se llama es la fe que tú ejerzas en Él. Bendecido y alabado sea el Señor. Porque el que entiende y cree que Dios existe, debe de creerlo en su corazón, de que en realidad le hay. La fe es el combustible propulsor para alcanzar esa sanidad. Quien sana, salva y liberta se llama Cristo. Yo te exhorto en esta noche que tú tienes la cualidad de buscar y alcanzar tu milagro. Juan 3:16 dice claramente, yo soy el camino, Jesús hablando, la verdad. No, perdón, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree no ha sido condenado por haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Laila Tov, Shalom, Erev Tov.